Um, hoy en día hay muchos que están buscando a Dios o buscando al cielo, buscando a la aseguranza de conciencia, de saber, realmente saber que su suerte eterna va a ser de bendición y de felicidad y no de castigo. Pero muchos no lo están logrando, porque muchos lo están persiguiendo por incorrectas maneras. Muchos están usando la mala herramienta. Entonces, en este sermón esta noche, este sermón trata sobre el uso de la herramienta adecuada para cada trabajo. Sabemos que a veces las personas intentan hacer un trabajo con la herramienta equivocada. Creo que todos hemos oído hablar de alguien que ha ido a urgencias porque ha utilizado un cuchillo para apretar un tornillo o una sierra de mesa para hacer cortes muy, muy finos y muy cerca de sus dedos, o gasolina para encender una fogata. Pero creo que mi ejemplo favorito viene de mi propio país. En Estados Unidos unos soldados estaban colgando una red de camuflaje para cubrir un campamento y estaban clavando estacas en el suelo para fijar las esquinas de la red. Y un soldado muy inteligente decidió, ¿martillo? Necesito un martillo. Tengo aquí esta bala de calibre grande. Y por supuesto le explotó en la mano. No se preocupen, sobrevivió. No sé cómo quedó su mano, pero él sigue vivo. Pero sin embargo, vemos lo grave que puede ser nuestro error cuando utilizamos la herramienta equivocada, incluso lesiones, incluso la muerte. Y la ley que Dios ha revelado en su palabra santa es una herramienta muy útil para un propósito muy específico. Pero hay de nosotros si la usamos para otro propósito. Si usted intenta usar la ley para hacerse justo y para obtener la aprobación de Dios, entonces la ley le matará eternamente. Esta noche estamos en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Pablo escribe sobre la ley de Moisés, pero su intención es que sus palabras se apliquen a todo código moral, a toda norma ética, mediante la cual una persona pueda tratar de complacer a Dios, pueda tratar de satisfacer su propia conciencia y sentir que sí es una buena persona. Entonces, la ley de Moisés, otros mandamientos de la Biblia, la moralidad inventada por la sociedad o por los filósofos, los impulsos de su propia conciencia, todo esto puede convertirse en una especie de ley que utilizamos para apaciguar la conciencia en dificultad y para decirnos que sí, somos buenas personas y sí, hacemos cosas buenas. Incluso para decirnos que, seguramente Dios reconoce nuestra justicia y Dios nos acepta. Pero ahora bien, algunos de estas leyes sí tienen valor para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal, para guiar nuestras decisiones, para mostrarnos cómo amar a nuestro prójimo en situaciones específicas, sobre todo aquellas leyes que Dios revela aquí en su palabra. Pero el pero enorme es que Pablo nos advierte sobre un uso muy incorrecto de la ley, de la moralidad, que nos llevará a una tragedia eterna. Entonces, es que cuando toma la ley de Moisés del Antiguo Testamento, o cualquier otra ley dada por Dios o dada por los hombres, y usted dice, yo obedeceré esta ley, y cuando comparezca ante Dios en el juicio final, le mostraré todas estas cosas que yo he hecho. Y Dios dirá, bien hecho, usted es el tipo de persona que yo estoy buscando. Es que cuando usted piensa de esta manera,
está tomando una bomba en su mano y usándola como un martillo. Entonces, aquí en el libro de Gálatas, el libro es una carta del apóstol Pablo a algunos cristianos que escuchaban a falsos maestros. Y esos falsos maestros les decían, oh, qué bueno que hayan recibido al Mesías Jesús para comenzar su camino hacia la santidad. Pero ¿saben qué? No pueden ser finalmente justos, aceptables para Dios, hasta que sean obedientes a la ley que Él leyó a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Lo ven? Está aquí mismo en la Biblia. Y por eso el apóstol Pablo llena todo el tercer capítulo de esta carta con muchas evidencias de que Dios los justifica a los pecadores indignos, pecadores que merecen su ira y su castigo, únicamente por su gracia los justifica, a través de la fe en Jesucristo el Redentor. Nunca por la justicia o la bondad de esos pecadores. Entonces ahora, Pablo llega al texto de esta noche, versículos 15 a 22, Gálatas 3, 15 a 22. Y aquí el apóstol de la gracia, e igualmente el Espíritu Santo que escribió a través de él, nos advertirá sobre 3 muy trágicas consecuencias de usar la moralidad para ganarse el favor de Dios. Es que cuando usa cualquier tipo de ley para ganarse el favor de Dios, está usando una herramienta para un propósito para el que nunca fue diseñada. Entonces, 3 consecuencias trágicas. Número 1, versículos 15 a 18. Cuando usa la moralidad para ganarse el favor de Dios, usted niega el carácter de Dios. La segunda consecuencia, versículos 19 y 20, será: cuando usa la moralidad para ganarse el favor de Dios, usted niega su propio carácter. Y finalmente, versículos 21 y 22, cuando usa la moralidad para ganarse el favor de Dios, usted niega al Salvador mismo, Jesucristo. Usted niega al Salvador y el camino de la salvación. Entonces es muy, muy en serio. Yo leo el texto, 15 a 22. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, hermanos, oremos brevemente por la iluminación y la guianza del Espíritu de Dios. Dios Padre, nos reunimos aquí como tus hijos en Jesucristo para escuchar tu palabra. Pero sabemos que nunca podemos aprovechar de esa palabra excepto en la medida que tu Espíritu Santo nos dé luz, nos dé capacidad de entender y también cree fe en nuestros corazones, fe para contigo y para con tu Hijo Jesucristo. Entonces por eso te rogamos que nos des fe, nos des luz a través del Espíritu Santo para entender tu palabra,
acerca de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, la primera consecuencia de usar la moralidad para ganarse el favor de Dios, versículos 15 a 18, es que usted niega el carácter santo, el carácter bueno, el carácter justo de Dios. Pablo escribe aquí a los cristianos que se ven tentados a creer que deben cumplir la ley del Antiguo Testamento para ser completamente, finalmente 100% justos ante Dios en el juicio. Y contra eso Pablo dice, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Es de conocimiento común, ¿no lo es? Es que todo el mundo sabe que una vez ratificado un pacto, no se puede volver atrás y cambiar las condiciones. No redactamos los contratos con lápiz, sino con tinta, porque los términos del contrato son permanentes. Entonces, imagine, por favor, que compró un coche a crédito y acordó con el concesionario que pagaría 2 millones de pesos al mes. Firmó el contrato, llevó el coche a su casa y al final del mes recibió una factura por 3 millones de pesos. Eso no se hace. Nadie puede cambiar el contrato después de que se haya ratificado. Una persona así sería, ¿qué diría? Una persona así sería deshonesta, sería poco confiable, sería una persona despreciable. Es que el Dios Santo puede actuar así. Entonces Pablo pregunta a sus lectores, ¿no recuerdan? ¿No recuerdan el pacto que Dios hizo con Abraham mucho antes de que Dios entregara la ley a Israel? Los términos del pacto eran que Dios haría todo. Dios haría todo para reconciliar a los pecadores con Él. Y nosotros no haríamos nada. Nada dependería de nosotros. Vemos varias veces en Génesis, en el relato de la vida de Abraham, que Dios le hace promesas a Abraham sobre las bendiciones que Dios le dará al mundo a través de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, donde es la primera vez que Dios formaliza sus promesas como un pacto. Ese pacto es unilateral. En nuestras vidas hacemos contratos bilaterales, siempre bilaterales. Dos partes acuerdan que una parte hará una cosa y otra parte hará otra cosa y así será un intercambio justo. Yo tengo una casa y usted tiene dinero, usted me dará tantos millones de pesos y yo le daré la casa. Así cada parte contribuye con algo. Pero en Génesis 15, Abraham no aporta nada al plan de Dios. Y Dios no le hace una oferta tampoco. No le dice, bendeciré a tus descendientes si tú me sirves. Si tú me sirves de esta manera, o obedeces estas leyes, o me das tantos animales en sacrificio. Dios no le hace ninguna oferta de esa manera. En cambio, le hace una promesa. Le hace una promesa incondicional de lo que Dios hará sin ninguna ayuda de parte de Abraham. El pacto es unilateral. Es unilateral porque no hay dos partes que contribuyan, sino solo una, solo Dios. O de nuevo, Génesis 22, Dios repite la promesa de bendecir a la descendencia de Abraham y también a todo el resto del mundo a través de la descendencia de Abraham. Y de nuevo, la promesa es unilateral. Es una promesa de que Dios hará algo y punto. Y punto. No hay nada que Abraham tiene que hacer. No hay ningún, si haces esto, entonces yo haré esto. En absoluto. Solo a él, yo haré de Dios. El yo haré divino. Dios bendecirá. Dios redimirá. Dios perdonará y Dios justificará al mundo a través de la descendencia de Abraham. Y Dios no exige nada a los pecadores para que esto suceda.
la promesa de Dios no tiene condiciones, no tiene condiciones. Así que aquí en Gálatas, aquí están estos falsos maestros diciéndoles a los cristianos de Galacia que todas las promesas de redención que Dios le hizo a Abraham, todas las promesas, todas las bendiciones, en realidad sí tienen condiciones. En verdad, Dios da estas bendiciones si ustedes obedecen adecuadamente la ley de Moisés. Y Pablo pregunta, ¿ni siquiera han leído las Escrituras? ¿Ni siquiera han oído la palabra de Dios? Dios hizo un pacto con Abraham. Un pacto es el tipo de acuerdo más vinculante, más grave que se puede hacer. Y este pacto no tiene condiciones para la parte humana, únicamente cosas que la parte divina va a hacer en su favor. No hay que obedecer para merecer la bendición de Dios, ni hay que ser devoto lo suficiente, servir lo suficiente para comprar la bendición de Dios. No hay un si tú, entonces yo, solo hay el yo de Dios. Yo soy y yo trabajo en este mundo para salvar a los pecadores culpables e indignos. Yo soy, yo salvo, yo prometo. Es la promesa de Dios. Entonces, ¿cómo creen? ¿Cómo creen ustedes los cristianos en Galacia? Ustedes los cristianos tentados a confiar en su propia obediencia a la ley. ¿Cómo creen que Dios volvió a hablar 400 años después diciendo, el pacto ha cambiado, el pacto ha cambiado? Yo sé que dije que les daría todo gratis, pero ahora hay un precio. Es un precio muy pequeño, solo tienen que cumplir estas 600 leyes. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios sería si haría tales cosas? Sería deshonesto, sería cambiante, sería poco confiable, sería infiel a su palabra, un tal Dios. Sería como un concesionario de autos fraudulento o como un estafador mezquino en Mercado Libre. ¿Es así que concebimos de Dios santo? Y además de infiel a su palabra, Dios también carecería de gracia, carecería de misericordia hacia los pecadores indefensos. Si Dios decide vender su gracia a un precio, ya no es gracia, Romanos 11, versículo 6. Y si cambia la base de su aceptación de pecadores, de su promesa incondicional a nuestra obediencia a la ley, entonces ya no es una promesa incondicional, ya no es gracia. Ya no es una cuestión de lo que Él hará por su amor divino, por sus criaturas que están tan sumidas en el pecado que no pueden hacer nada por sí mismas. Gálatas 3, versículo 18. Por eso, versículo 18 dice que la aceptación de Dios de nosotros como justos en sus ojos, como aceptables en su cielo para siempre, debe ser una de dos cosas. Debe ser o bien por su promesa o bien por nuestra obediencia. No puede ser por ambas cosas. No existe un medio neutral. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos falsos maestros que tergiversan las Escrituras así? ¿Quién piensa así acerca de Dios? ¿Quién lo calumnia así? ¿Quién niega su fidelidad a su palabra y niega su gracia de esta manera? Bueno, hermanos, nosotros lo hacemos, ¿no es así? Usted nunca se ha halagado a sí mismo pensando que usted es el tipo de persona correcta para Dios. Nunca ha creído que Dios debe reconocer su justicia y los sacrificios que usted ha hecho por Él. O nunca ha sentido que también usted merece más bendiciones de Dios por la justicia que usted practica y que a veces Él lo trata de manera algo injusta. Pues hermanos, esto es la esencia del legalismo. Amados hermanos, debemos tener mucho cuidado de no negar la fidelidad de Dios a su palabra, de no negar su gracia al imaginar que Él cambiaría el pacto desde promesa hasta ley.
De lo contrario, veremos a los publicanos y a las rameras entrar en el reino de Dios en lugar de nosotros, como los fariseos. Mateo 21, 31. Y después de todo, hermanos, esa es la fe que salva, ¿no es? ¿No es así? Esa es la fe que salva. Creer que Dios es el tipo de Dios que da y da y da libremente a los pecadores que no tienen nada en sí mismos que pueda atraer su atención o su aprobación. Y es creer que Él pone su amor increíble, divino, en personas que merecen su ira, y que Él envía a su Hijo, a su propio Hijo, para que su Hijo se convierta en un hombre como nosotros, para hacer el sacrificio, el sustituto, para sufrir el castigo que nosotros merecemos en la cruz, para morir y para resucitar de entre los muertos, para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Y todo esto, Él lo hace para que Dios pueda perdonar nuestros pecados y llamarnos justos a nosotros, aunque sabe muy bien lo que somos, pero nos llama justos en su Hijo justo, Jesucristo. Nos llama amigos de Dios. Finalmente nos llama hijos amados de Dios Altísimo. Entonces, hermanos, es que o creemos que Dios es así, o creemos que Dios es un mentiroso que cambia su pacto y que carece de gracia. Entonces, ¿es ese el Dios en el que usted cree? Y en el día del juicio lo mirará a los ojos y le dirá que usted opina así de Él por su legalismo. La verdad es que cuando se presenta ante Dios como alguien que merece su favor sobre la base de su propia bondad personal, lo insulta terriblemente al santo Dios, lo calumnia, le dice que Él no es misericordioso con los pecadores indefensos como se lo dice que tampoco es fiel a su palabra de promesa por gracia, y tampoco es santo. Entonces no podemos confiar en nuestra propia bondad o en cualquier moralidad para comendarnos a Dios en el juicio sin insultarlo de la peor manera. Eso es la primera consecuencia trágica de usar la moralidad para ganarse el favor de Dios, es negar el carácter santo de Dios. Pero hay un segundo, versículos 19 y 20. Cuando usa la moralidad para ganarse el favor de Dios, también usted niega su propio carácter, niega su pecaminosidad total. Niegue su muerte espiritual, niegue su incapacidad para agradar a Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. Es lo crucial aquí, hermanos. Si usted prefiere acercarse a Dios basándose en su propia justicia, debe ser porque usted cree que sí tiene justicia, ¿no? Pero esto es un error fatal. Es un error fatal confiar en su propia bondad. Así pues, en el versículo 19, Pablo está acabando de afirmar que todo el plan de salvación de Dios está en sus promesas, exclusivamente en sus promesas, no en la ley que añadió mucho más tarde. Y entonces aquí en 19, ahora Pablo hace una pregunta muy obvia. Entonces, ¿por qué dio la ley si no era para enseñarnos cómo hacernos aceptables ante Dios? ¿Para qué sirve la ley? Y Pablo responde a causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto? Pues la primera respuesta que se nos ocurre es esta. Es algo como Pablo debe referirse a que los israelitas cometían muchas transgresiones, por lo que Dios les dio su ley para ayudarles a dejar de cometer tantas transgresiones. Es decir, la ley de Dios fue dada para disminuir las transgresiones.
Pero hay otros pasajes en los que Pablo desarrolla mucho más ampliamente la relación entre la ley y nuestras transgresiones. Y estos pasajes nos van a mostrar que la verdad es mucho más inesperada. De hecho, es todo lo contrario. Por ejemplo, Romanos 4, versículo 15 dice, la ley produce ira. Si la ley, hermanos, si la ley está disminuyendo nuestras transgresiones y nosotros estamos pecando menos, entonces debería haber menos ira, ¿no? Pero Pablo escribe que la ley produce más ira. ¿Qué está sucediendo? Otra vez Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase aún más que lo que ya lo hacía. O Romanos 6, versículo 14 dice, el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es que estar bajo la ley es ser esclavo del pecado. Entonces, hermanos, la verdad es que la ley de Dios hace que nuestra transgresión sea mayor y no menor, sea mayor por la ley. ¿Cómo es posible? Y es que esto significa que Dios nos dio la ley para hacernos más pecadores de lo que hubiéramos sido si solo nos hubiera dejado tranquilos. Por supuesto que no, sino que la ley de Dios no nos hace más pecadores de lo que somos, al contrario, nos hace más conscientes de todas las maneras en las que traspasamos la ley de Dios. Toda nuestra deficiencia de santidad, de justicia, se ve en esta ley que es como un espejo claro, espejo brillante y perfecto. Y esta ley hace eso de dos maneras en las que la ley aumenta la transgresión. Número 1, la ley aumenta las transgresiones al hacernos dar cuenta de cuántas formas pecamos inconscientemente contra Dios. El problema es que nuestras conciencias no saben cuán santo es Dios. Tampoco saben cuán alto es el estándar moral que Él ha establecido para nosotros. Es que hacemos muchas cosas, todo el tiempo, todos los días, todas las horas, muchas cosas que ofenden a Dios, pero que no nos ofenden a nosotros. Por ejemplo, decimos mentiras, robamos o engañamos, cometemos pecados sexuales, decimos palabras muy crueles a los demás. Y en todo esto nuestras conciencias usualmente están muy tranquilas, usualmente están demasiadas tranquilas. Nosotros no nos sentimos culpables por lo que creemos que no somos culpables. Creemos que no estamos pecando contra el Dios Santo que está presente con nosotros en todo momento, en todo lugar, que ve todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Pero en esta ley Dios nos revela cuánto hemos traspasado los límites de la justicia y en tantos aspectos. Por ejemplo, hermanos, si nunca hubiera escuchado la palabra de Dios y solo tuviera su propio razonamiento humano, razonamiento caído, para guiarle hacia el conocimiento de bien y de mal, es que usted sí descubriría la verdad en algunos asuntos, en algunos puntos. Por ejemplo, entendería que algunos actos sexuales son pecaminosos, como la violación, por ejemplo. Así que podría cometer fornicación e incluso adulterio, pero no cometería violación y por lo tanto se sentiría muy justo. Estaría seguro de que Dios, el Santo, le justificará a usted en el juicio y que usted irá al cielo, no al infierno, usted nunca. Pero ahora Dios habla y Él revela qué actos le agradan y cuáles actos le enfurecen. Es una gran sorpresa para usted porque
porque Él no está de acuerdo con usted en tantos temas. Hay tantas diferencias entre su estándar y el suyo. Por ejemplo, la violación sí es un pecado que merece el castigo eterno en el infierno, pero también es el adulterio e incluso la fornicación. No cometerás adulterio, dice Dios en su ley, en el monte Sinaí. Entonces, si usted lo ha estado haciendo, ahora se da cuenta de lo lejos que está de la verdadera santidad. Ahora se da cuenta de lo lejos que usted está de lo necesario para presentarse justo en los ojos de Dios y ganar su favor y su cielo. De hecho, más tarde Dios encarnado, va a parar en la tierra y mirar en sus ojos y decirle que un simple deseo adúltero, un simple deseo es suficiente para condenarle al infierno para siempre. O de nuevo, usted se siente justo porque nunca cometería un asesinato. Pero esa justicia no impresiona al Señor Jesucristo. Él dice que le arrojará al infierno si tan solo usted le dice palabras crueles a otra persona. Y entonces, vecino, ¿qué hay? ¿Qué hay ahora de su justicia? ¿Qué hay ahora de su esperanza de presentarse perfecto, bueno, aceptable a Dios y ganar el cielo, ganar la eternidad en su favor? Es que usted se atreve a presentarse ante un juez que le examina tan estrictamente, ante un juez que exige pureza y perfección, incluso en los pensamientos mismos del corazón. Así que la revelación de las exigencias morales que Dios nos impone, multiplica 1000 veces nuestra conciencia de nuestras transgresiones contra Él. Multiplica 1000 veces nuestra conciencia de la imposibilidad de justificarnos ante Dios por cualquier cosa en nosotros. Y no es todo. Hay más y hay peor. Hay una segunda forma en la que la ley aumenta nuestras transgresiones. Y esta forma es aún más sorprendente y aún más aterradora. Es que la ley toca la pecaminosidad que hay dentro de nosotros, en nuestros corazones mismos, por nuestra naturaleza caída. La toca y la convierte de pecado potencial, meramente potencial, en pecado real. Pecado real. Toda la oscuridad, hermanos, toda la oscuridad, toda la perversidad, toda la rebeldía que hay dentro de usted como un volcán dormido, la ley la hace entrar en erupción. Leo de Romanos capítulo 7. Pablo describe su experiencia. Romanos 7, versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. O saltando al versículo 7, a la mitad. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Hermanos, es que la revelación de la santidad de Dios, de la perfección de Dios, de la santidad y perfección que Él exige de usted también, se apodera de la disposición pecaminosa que hay en usted, la rebeldía, incluso el odio a Dios, y la despierta. Así los pensamientos que normalmente permanecen bajo la superficie, incluso bajo su propia conciencia, esos afloran y llenan su mente y toman el control. Podemos imaginar si un hombre muy rebelde de corazón, si él odia a su rey, bueno, tal vez no piense en el rey muy a menudo, mientras el rey esté muy lejos en su palacio, entonces no hay nada. Pero cuando el rey llega al pueblo de ese hombre, incluso a la puerta de su casa,
y el rey comienza a proclamar sus leyes y a decirle lo que exige de él. Ahora el hombre se enoja. Ahora el hombre hierve de rabia contra su propio rey. Y el problema es que usted igualmente está lleno de pecado potencial, pecado latente, y la revelación de la santidad y de la autoridad que Dios tiene sobre usted es lo que activa ese pecado. Pero alguien va a objetar, entonces Dios me está haciendo pecar, la culpa es suya. No, vecino. La ley de Dios solo está despertando el pecado que ya existe en usted. La culpa es de quién? Usted dice, por ejemplo, yo no robo, yo nunca robo, pero ignora la codicia de su corazón, ignora la codicia, el deseo de robar. Esa codicia es muy, muy pequeña, es muy fácil de pasar por alto, siempre y cuando la santidad de Dios permanezca lejos de usted, pero cuando su santa ley se acerca y le proclama en sus oídos mismos las exigencias que le impone, entonces se despierta su odio hacia Dios. Y ese odio ha estado dentro de usted todo el tiempo. No es que la ley cree nada en usted, sino que ya está en usted, en su naturaleza caída. Por ejemplo, dígame si un camión muy cargado cruza un puente y un defecto en el puente provoca un derrumbe, ¿es culpa del camión? ¿Es culpa del camión? Por supuesto que no. En cambio, es culpa del puente, cuyo defecto se revela así. O si alguien levanta una roca para que los rayos del sol lleguen debajo de la roca y así salen muchas arañas y gusanos. ¿Acaso la luz del sol creó esos insectos? No, pero ya estaban allí, debajo de la roca, todo el tiempo. Y de la misma manera, hermano, si Dios hace brillar la luz de su ley santa en su corazón, y si salen arañas y serpientes, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Así que le pregunto, ¿qué opina de Dios cuando Él le dice que no basta con que se abstenga del adulterio, sino que ni siquiera debe tener deseos lascivos? ¿Cómo se siente al saber que Dios puede condenarle al infierno eternamente, incluso por los pecados del corazón, pecados invisibles que nunca se actúan? Y al saber que seguramente Dios sí le condenará, incluso por el más mínimo pecado, porque su justicia y su santidad son totales. Entonces, ¿qué tipo de Dios cree usted que Él es? ¿Qué tipo de Dios? Otra vez, cuando Dios dice que todas sus obras justas son como trapos de inmundicia, es que, hermanos, la realidad dura y la realidad que nos debe dar terror es que usted puede presentarse ante Él, ante su trono, en el día del juicio final, sin ninguna oportunidad de mejorarse más después de ese punto. Y puede ofrecerlo todo lo que ha hecho por Él a lo largo de toda su vida, y Él puede decir repugnante, sin valor, al infierno. Entonces, ¿es este Dios injusto con usted? ¿Es injusto por rechazar su supuesta justicia? No, Dios es totalmente justo. Ese es el problema. Es que su ley justa y sus exigencias justas y santas sobre usted están exponiendo las transgresiones que hay en su corazón. Entonces, ¿cómo se acercará a este Dios santo y le pedirá que le juzgue por su propia bondad? Él no nos dio su ley para enseñarnos cómo ser suficientemente justos, sino que nos dio su ley para enseñarnos que no podemos ser suficientemente justos para Él. Nos dio su ley para hacernos conocer y sentir nuestras transgresiones. Y para hacernos sentir la necesidad de una salvación que viene a nosotros de fuera, de una salvación
que nos viene de Él, del Dios puro, del Dios justo, del Dios que es como una fuente abundante en todo lo bueno, todo lo justo, y que tiene justicia excesa para compartir, incluso con pecadores así. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, hermanos, en los versículos 21 y 22. Aquí hay una tercera consecuencia muy trágica si usamos la moralidad para ganarnos el favor de Dios. Es que, versículos 21 y 22, usted niega al Salvador. Usted niega al Salvador glorioso, amoroso, que vino desde los cielos para darle justicia, darle pureza, darle vida eterna. Niega a ese Salvador y el camino de la salvación. Entonces aquí en el versículo 21, Gálatas 3, 21, Pablo pregunta, ¿es entonces la ley contraria a las promesas? ¿Contraria al Evangelio? ¿Contraria a la gracia de Dios? Es que la ley es otro camino de salvación, como una alternativa para aquellos que no quieren la gracia. Y la respuesta de Pablo, la respuesta sorprendente es que sí, de hecho, la ley sí nos muestra un camino por el que una persona podría ser justificada y aceptada por Dios. En teoría, eso es la clave, en teoría. Pero en realidad, hermanos, en realidad, la ley no compite con el Evangelio de la promesa. Nunca compite con el Evangelio. ¿Por qué? Cuando Dios dio la ley, ya sabía que ningún pecador sería capaz de cumplirla. Ningún pecador en toda la historia de la humanidad, ni siquiera usted, jamás será capaz, jamás será lo tan santo, lo tan bueno, lo tan puro, para satisfacer las exigencias de la ley de Dios. Nunca ha sido la intención de Dios que nadie sea justificado sobre la base de su ley. Nadie excepto su Hijo glorioso, el Salvador impecable. Porque ninguno de nosotros pecadores, ninguno de nosotros tiene la justicia, tiene la pureza, tiene la vida espiritual para poder obedecer la ley. 21. Si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero es que la justicia no es por la ley, porque la ley no puede vivificar a nadie. Y esto es precisamente lo que vimos en los versículos anteriores, ¿no? La ley nos muestra cuán pecadores somos, pero luego no hace nada para remediar nuestra pecaminosidad. La ley mide nuestra condición espiritual, pero no añade nada para mejorar nuestra situación. La ley es como una prueba, es como una vara de medir para mostrarnos si tenemos vida dentro o si tenemos pecado. Ojalá, hermanos, ojalá la ley nos pudiera dar vida. Y ojalá una vara de medir me pudiera decir, ven, eres un poquito bajito, pero no te preocupes. Yo soy vara de medir mágica y por arte de magia puedo hacerte más alto. O si tan solo el profesor que me hizo un examen también lo hiciera por mí. O si tan solo el examen de laboratorio que le dijo a usted que tenía cáncer también pudiera curarlo. Pero en realidad un examen solo puede diagnosticar un problema. Nunca puede curarlo. Nunca puede curarlo. Y la ley de la misma manera, solo puede medir la vida que hay en usted. Y si la ley descubre que no hay vida en usted, entonces la ley no puede hacer nada para añadirle esa vida necesaria. Es que la ley no es la herramienta adecuada para esa tarea. La ley es una herramienta para decirle si Dios le considera justo. Es una herramienta para hacerle saber si está listo para presentarse ante Dios en el juicio o si necesita buscar ayuda de fuera de usted. Pero la ley de ningún modo es una herramienta para proporcionar esa ayuda que usted necesita. Para eso Dios utiliza otra herramienta. Vecino, la ley le mide y la ley
la ley le encuentra totalmente inadecuado. Y si se acerca a Dios basándose en su propia bondad, la palabra de Dios mismo garantiza que usted será condenado al infierno para siempre. Eso es su promesa. Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios que Él ha provisto un Salvador. Gracias a Dios, si usted desecha su confianza en sí mismo, en su propia bondad, en su moralidad o su servicio cualquier a Dios, entonces cuando estas cosas desaparezcan, cuando la ley como base de justicia desaparezca, entonces la promesa de Dios permanecerá. Promesa por la fe en Jesucristo que se da a aquellos que simplemente creen en la promesa incondicional de Dios. Aquellos son aquellos que no se sienten dignos de nada excepto del infierno. Son aquellos que no se esfuerzan por demostrarle a Dios lo buenos que son. Son aquellos que confiesan que son desesperadamente pecadores y nunca pueden mejorar. Aquellos que creen que Dios es bueno. Aquellos que creen que Dios se complace en cumplir su promesa de gracia y en perdonar a los peores pecadores a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesús. Estas son las personas a quienes Dios llamará justas en su juicio y a quienes recibirá en su presencia y en su favor y en su amor para siempre, gracias a Él por Jesucristo. Es que Dios el Hijo se humilló a sí mismo para convertirse en un hombre como nosotros, Jesús de Nazaret. Y se humilló aún más para cumplir la sentencia judicial por nuestros pecados y morir bajo la ira de Dios contra nosotros, aunque Él mismo no tenía ningún pecado. Y después de morir, resucitó porque Él es la única persona en toda la historia que ha sido justificada por la ley, siendo santo y sin el más mínimo pecado. Entonces, Jesucristo hizo estas cosas para asegurar el perdón total de todos los pecados, asegurar la justicia en el juicio de Dios, asegurar la vida eterna para todo pecador que reconozca en Él el cumplimiento de todas las promesas de gracia de Dios. Este es el camino de la salvación, pero usted nunca lo verá. Usted nunca lo verá mientras tenga los ojos puestos en su propia moralidad, su propio mérito para su justicia. Entonces, para concluir, hermano, por favor, deje de intentar impresionar a Dios con su obediencia, con su servicio a Él. No calumnie a Dios, fingiendo que Él no es fiel a su palabra de gracia, o que quiere aceptar a los pecadores sobre cualquier otra base que no sea la gracia, la pura gracia. Tampoco finja que su propio corazón tiene alguna bondad que ofrecer a Dios como justicia. No la tiene, solo tiene transgresiones dentro. Y si usted tiene dudas al respecto de mis palabras, por favor, simplemente mantenga la ley de Dios muy cerca de su corazón y usted verá lo que despierta en usted. Y entonces, sobre todo, no se pierda en el asombroso plan de salvación que Dios establece en su Hijo, la salvación para los pecadores más indignos, que solo dicen, Dios santo, yo estoy tan sumido en el pecado que nunca podré salir de él. Pero tú lo harás por mí. Tú has hecho una promesa acerca de tu Hijo Jesucristo. Y necesito que Él, Jesucristo, me rescate. Necesito que Jesús me salve de mis pecados, según tu promesa, Dios. Si aún usted no se ha entregado al Señor Jesús, debe hacerlo esta noche. Arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntese de su rebelión contra Dios, de su calumnia contra su santo carácter. Confíe en su Hijo Jesucristo para que Jesucristo le rescate del juicio que usted merece mediante su muerte y su resurrección. O si ya está unido a Cristo por la fe, entonces no se aparte. Por favor, hermano, no se aparte. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que piensa de Dios. No deje que los falsos maestros, que son muchos en nuestros días, le lleven por otros caminos.
No deje que su propio orgullo, su deseo de tener algún control de su salvación, le lleve por otros caminos. Y ahora que el Señor Jesucristo, el Señor de gracia y de la promesa incondicional, se glorifique a sí mismo y a su misericordia en todas nuestras almas esta noche y para siempre. Oremos, hermanos. Buen Dios, nuestro Padre por pura gracia, nuestro Padre por la obra de Jesucristo, nuestro sustituto, nuestro sacrificio, nuestro Señor. Gracias por recibirnos en el nombre de Jesucristo y por ninguna otra manera. Por favor, te rogamos, lleva nuestras mentes más y más hacia ti, hacia tu Hijo, para que nunca nos olvidemos de la gracia, de la promesa incondicional en Jesucristo. Que nunca nos volvamos a nuestra manera de autojusticia, de justificarnos ante ti por nuestra supuesta bondad. Y por favor, llena nuestras bocas de esta palabra de gracia para sembrarla a todos lados, en todo el mundo, y ver a cuántas más personas tú vas a amar y llamar y justificar por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.